Eran exactamente las 19:45 de un caluroso sábado 31 de octubre de 1987. Lo recuerdo como si fuera hoy. Claro, el reloj del Estadio Nacional de Santiago, tan ligado a la mitología del Club Atlético Peñarol, marcaba 14 minutos 58 segundos del segundo chico del alargue. Faltaban tan solo 2 segundos para que el América de Cali se abrazara a su primera Copa Libertadores. Finalmente sucedió esto. ¿Y el relato del colombiano? Bueno, había mandado un relato de un colombiano que dice, cuando hace el gol, dice: no lo voy a cantar. Bueno, ahí tienen el recuerdo en el relato de dos grandes relatores uruguayos, Javier Máximo Goñi, que aún sigue relatando en Radio Oriental, y Carlos Muñoz, que está en Argentina. Lamentablemente nosotros habíamos producido encontrado un relato de un colombiano, que bueno, no salió en la grabación, porque era glorioso lo que decía el colombiano. No relata el gol en el momento que Diego Aguirre clava la pelota contra el palo izquierdo de Falcioni, que era el golero de América de Cali, hoy el director técnico de Boca Juniors, ¿no es así? Recuerdo esa tarde de sábado, faltaba 1 minuto, 2 minutos, no se veía el gol por ningún lado, el empate, sacaba campeón al cuadro colombiano. Yo tenía un televisor Panavox de 14 pulgadas en blanco y negro, en el apartamento que yo vivía, épocas de estudiante, allá por la calle Neira, casi propio, y finalmente, desesperado, ya no sabía qué cábala hacer, me encerré en el cuarto, en el baño, con una pequeña espica de mi abuelo, como se pegaba al oído. Y cuando Aguirre hace el gol, bueno, se desató una locura en todo Montevideo. Yo nunca en mi vida vi tanta gente en 18 de julio como el festejo de ese gol de Peñarol, que provocó una alegría popular. Claro, ninguno de aquellos que festejamos ese gol nos imaginamos que iba a ser el último, que íbamos a gritar tanto en nuestra vida. Hace ya 25 años, por lo menos hay 3 generaciones de peñarolenses que no saben lo que es festejar una Copa Libertadores Nacional. Ya hace 24 años. El fútbol uruguayo en ese sentido, bueno, muchas son las razones. Con Juan Carlos Celsa en alguno de estos próximos programas vamos a analizar por qué hace tanto tiempo que el fútbol uruguayo a nivel de equipos no logra darnos una gran alegría como antes era tan habitual. 5 Libertadores, Peñarol 3 Nacional y ambos 3 campeonatos del mundo. No es poca cosa para un país tan pequeño. Breve corte y ya estamos aquí con el doctor Jorge Bache. Las 9 en punto de la mañana, ya son muchos los mensajes que estamos recibiendo. Marisa de Artigas dice: grande Peñarol, le reconozco su gloria. ¿Por qué Diego Aguirre no es director técnico del Uruguay? Aclaro que soy hincha de Nacional. Bueno, esto es bueno, ¿no? De que, antes que nada, yo también, cuando Nacional juega con equipos extranjeros, hincho por Nacional como uruguayo. Sergio Rodríguez dice: gracias por el recuerdo, se me puso la piel de gallo, dice, no de gallina, bueno. Estoy muy emocionado por lo que escuché, el relato lo viví con mucha emoción, muchas gracias, lo felicito. Héctor Roleiva de Solimar. Doctor Jorge Valle, ¿cómo anda? Yo bien, gracias. Lo veo impecable realmente, degustando un riquísimo mate. Normal. ¿Matero de toda la vida? Sobre todo cuando estudiábamos de noche había que mantenerse despierto y el mate era una fórmula, porque en mi casa de día no se podía estudiar. La locura política era impresionante, me imagino. La locura no, la cantidad de gente que entraba, salía y todo demás, así que optamos por estudiar de noche. Usted siempre rescató, por lo menos en entrevistas que uno lo ha visto, la fecunda, profunda y por supuesto protectora relación con su mamá. Y no muchas veces lo vi rescatar cómo fue su vínculo, especialmente en la infancia,
con su padre? ¿Las labores políticas de su padre no le permitió que su vínculo fuera con esa, digamos, con ese tiempo de estar juntos que hubiese querido usted como niño? ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad es que mi madre me contó que en los años de la dictadura de don Gabriel Terra, cuando mi padre tuvo que exiliarse y esconderse y andaba en la frontera de Brasil y andaba con documentación que no era la auténtica, tenía un documento llamado Conrado López, y yo lo veía prácticamente nada. Y por tanto, cuando un buen día apareció en casa de bigote, yo prácticamente no lo conocí, quién era, claro. no lo conocí, y mi madre me contaba que yo había tenido una especie de rechazo. Cosa que era natural, pero naturalmente tenía muy pocos años. Yo nací en 1927, por tanto tengo 85 años cumplidos, y estamos hablando de un tiempo en donde yo tenía 6 años, 7 años, y naturalmente la impresión que me causó aparición de un señor en mi casa de bigote, que hacía, no sé, por lo menos 2 años que no lo veía, fue algo muy fuerte. Pero un poquito después de eso, cuando nos mudamos en forma definitiva a Montevideo, nos mudamos a la calle Luis de la Torre, 787, casi Ahí en Posito. casi a Jaime Yudáñez, y empezamos a ir con mi hermano a la escuela alemana, a estudiar alemán. ¿Ya era un barrio Posito en esa época o era un balneario? No, era un barrio. Barrio. Ahí ya comenzó mi vida de una manera completamente distinta en mi relación con mi padre, porque mi padre comenzó a trabajar en la Radio Continental, que luego se llamó Radio Ariel, a donde lo llevó mi tío Lorenzo, un hermano mayor de mi padre, Lorenzo Valleverres, por quien mi nieto lleva el nombre, por él y por don Lorenzo Valle y Grau. Fue que empezó la vinculación familiar con el medio radiofónico. Mi padre entró entonces a colaborar en la radio y luego, con la ayuda de algunos amigos, pudo comprar la parte de un socio, y con el señor Gestoso, que fue su socio durante toda la vida, en la radio Ariel, en la radio Tabaré de Salto y en la radio Frontera de Artigas. ¿Es algo de Gestoso tan famoso, muy buen periodista? Es el abuelo. El abuelo. Entonces yo me vinculé a esa actividad desde muy chico. Tanto mi madre también se vinculó a esa actividad desde muy chico, y por tanto, como esa actividad era la actividad política que tenía mi padre, que hablaba por la radio por la mañana a propósito de los acontecimientos de la Guerra Civil Española, y la radio Ariel se transformó en un centro de recepción de los republicanos españoles, de los italianos que luchaban contra Mussolini. Yo conocí al Conde Forza, conocí a Martínez Barrios, conocí al Conde Forza, que traicionó a esa familia. A una amiga íntima de Mussolini, que había sido ministro de Cultura y judía, que había con Mussolini dirigido el diario oficial del Partido Socialista en Milán, y que luego emigró al Uruguay porque naturalmente pensó con acierto que como era judía la iban a perseguir, que se llamaba Margherita Sarfati. O sea que conocía a toda esa gente, y mi padre nos sentaba a la mesa a la hora de almorzar y participábamos de los almuerzos con muchísima gente. Yo recuerdo tener anotaciones después del almuerzo de conversaciones que tenía mi padre con personas que lo visitaban. Por ejemplo, tengo cosas escritas a propósito de la paz del Chaco, de la guerra del Chaco, de la conversación que mi padre tuvo con Justo Pastor Benítez. O sea que me involucré desde muy chico en la política internacional, porque todavía no teníamos política nacional. Y cuando llegó la elección del año 1942, que ganó Amesa, ¿no? Amesa Gawani, el secretario general del partido era Alberto Subiría.
y recuerdo que yo trabajé en la secretaría con Alberto Sumería, y participé de la gran manifestación que se hizo frente al Palacio Legislativo. Nuestro candidato a intendente era el ingeniero Juan P. Fabini, y el candidato opositor del Partido Colorado era un dentista, el señor Benigno Paiva Irizarry. Recuerdo perfectamente todos esos acontecimientos y por tanto me vinculé íntimamente a la vida política al lado de mi padre, y naturalmente eso fue hasta el día de su fallecimiento. Una de las pocas cosas que puedo contar de todos esos acontecimientos es que lo acompañé a la visita oficial a Estados Unidos y fui testigo de todas las vicisitudes y confrontaciones que él tuvo para defender la industria de los tops, o sea, el primer proceso de industrialización de la lana, cuando el Uruguay llegó a ser el segundo productor de tops de lana del mundo. Segundo después de Francia, el segundo productor de tops de lana del mundo. Y bueno, nosotros, como no progresamos en los acuerdos internacionales que nos hubieran podido permitir incorporarnos al mercado americano libre de impuestos, hoy prácticamente la industria textil del Uruguay ha desaparecido. Una cosa que se inició hace 100 años con Salvo y con Campomar y Souglas, prácticamente con un acopio de elementos humanos muy valiosos, un bagaje técnico muy importante. El Uruguay, por no tener una política internacional abierta, no está en condiciones hoy de realizar una exportación muy fuerte de confecciones, como lo hubiera podido hacer si hubiéramos tenido la decisión que se cortó en su momento de los acuerdos comerciales internacionales con los Estados Unidos. O sea que sí, de mi padre tengo enormes recuerdos. Mi padre era realmente un caudillo, yo nunca lo fui, ni lo pretendo ser, porque no es mi manera de ser. Mi padre sí. ¿Esa reunión en Estados Unidos fue con Truman o con Eisenhower? No, con Eisenhower. Con Eisenhower. Un héroe de guerra norteamericano. Sí, por supuesto. Eisenhower fue presidente de los Estados Unidos, y su ministro de Relaciones Exteriores era John Foster Dulles, y su vicepresidente era Nixon. Así que fui testigo de toda esa gira, que fue una gira con muchos problemas, inclusive problemas personales, porque mi padre se enfermó, tuvo que estar internado en unos sanatorios en Chicago, porque tuvo una pérdida de sangre muy fuerte por el estrés, por la confrontación violentísima que había tenido en Boston y en Chicago con los intereses comerciales norteamericanos, que ellos defendían sus intereses y nosotros defendíamos, mi padre, mejor dicho, defendía lo del Uruguay, cosa que era correcta y natural. Vamos a saltarnos 60 años de historia, doctor, y lo llevo al año 2002. Mucha gente que sufrió todo ese proceso culpó al Partido Colorado y a usted de lo que pasó. El tiempo, que es el mayor liquidador de injusticias, ha pasado y poco a poco los uruguayos van recuperando todo lo que usted hizo en pro del país y de los uruguayos. A pesar de esos momentos tan aciagos, yo recuerdo cuando usted salía a la calle y caminaba sin guardaespaldas y daba explicaciones a la gente y peleaba por la recuperación del país, y aquella frase que quedó para los libros de historia de que la vaca les gana, en la cual nos intentaba motivar a todos los uruguayos de que el futuro inevitablemente nos iba a dar una mano. Hoy yo veo, y lo veo con alegría por el afecto que le tenemos y el reconocimiento histórico que le tenemos a lo que usted hizo en ese tiempo especialmente, de que usted ha vuelto a ser reconocido por la gente y está ganando una inmensa popularidad en ese reconocimiento, y su voz vuelve a ser escuchada y especialmente pensada, que siempre es bueno para un líder político. ¿Usted siente que el tiempo le ha valorizado su actuación histórica en esos momentos tan duros para el país, doctor Valle? Mire, yo creo que cuando uno llega a un cargo público, cualquiera sea el cargo, más cuando sea presidente de la República,
uno tiene que cumplir con sus obligaciones, sin medir si eso la gente lo va a entender, lo va a comprender o no lo va a comprender. O sea, hubo una crisis, había que enfrentar la crisis. La cosa más importante que hay en esta materia es saber que lo que no sucede, naturalmente no se valora. Si nosotros hubiéramos aceptado la tesis, por ejemplo, del doctor Vázquez, de que teníamos que dar default, estaríamos hoy igual que la Argentina. Y el Fondo Monetario también lo presionaba eso. Perdón. Estaríamos igual que la Argentina. Pero estaríamos muchísimo peor, porque la Argentina, por lo menos, tenía gas, tenía petróleo, le alcanzaba el gas y el petróleo para su consumo y lo exportaba. Tenía 100 millones de toneladas de granos que le han permitido vivir hasta el día de hoy. Si el Uruguay hubiera seguido el criterio del doctor Vázquez, pues lo señaló públicamente en aquel momento que teníamos que dar default igual que la Argentina, la situación del Uruguay hubiera sido trágica, absolutamente trágica. Una inflación loca hubiera sido solamente el único camino para poder seguir adelante. Por tanto, cuando tomamos las medidas necesarias para enfrentar y resolver la crisis, sabíamos de antemano que íbamos a generar en muchas actividades comerciales, industriales y en la vida personal daño a mucha gente. Pero también sabíamos que si no hacíamos eso, el daño iba a ser muchísimo mayor, iba a ser tremendo. Irreversible. Y además iba a ser un daño no solamente en cuanto a las personas, en cuanto a las actividades de los seres humanos, como empleados o como empleadores. Además de eso, hubiera habido una circunstancia que nadie imaginó que podía darse. Hubieran caído las instituciones. Porque cuando una sociedad se enfrenta a una crisis que no puede superar, aparecen los indignados. O sea, lo que uno ve en España, con 4 millones o no sé cuántos... 6 millones de parados. De parados, que son los mismos que hace 6 años estaban contentísimos. Si la crisis se profundiza, genera como consecuencia de un cambio cuantitativo un cambio cualitativo. A las sociedades le pasa lo mismo que le pasa al agua caliente. Si usted le aumenta la temperatura, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Si usted le baja la temperatura, pasa de estado líquido a estado sólido. Las sociedades le pasa lo mismo. Llega un momento que no aguantan más. Y cuando no aguantan más se produce una explosión. Y en esa explosión, que genera un caos, como las sociedades tienen horror al vacío, siempre aparece un salvador que transforma su salvación en autoritarismo absoluto. Por tanto, lo que yo creo es que lo que nosotros hicimos, los resultados están a la vista, lo hicimos porque teníamos dos cosas, porque teníamos la decisión de cumplir con nuestras obligaciones y porque yo tenía un equipo excepcional de gente. Nada se puede hacer si usted no tiene un buen equipo. Y si en el equipo no hay un objetivo y no hay un plan de juego. Pero al final, cuando llega el momento de entrar al área, usted tiene que tener uno que haga el gol. Entonces, cuando llegamos a la discusión con el Fondo Monetario y se reunieron todos los directores del fondo, y el señor Aninati y el señor Figuerola, delante del Lito Alfi y de Debrun, dijeron que estaba clarísimo, matemáticamente demostrable, porque traducido en un esquema gráfico, la deuda uruguaya iba hasta la estratosfera y no se podía pagar. En ese momento, delante de todo el directorio, con el presidente del fondo, el Lito Alfi dijo: usted se equivocó en los cálculos. Ah, se lo dijo de frente y así. Y Debrun levantó los dos brazos, se puso todo colorado de cara y le dijo: bad economics, bad economics. Pidieron un cuarto intermedio, se lo dieron, volvieron con los cálculos
y le demostraron a todo el fondo que Aninati y Figuerola no sabían calcular las cosas. Como consecuencia los echaron a Aninati y a Figuerola, trajeron a Anup Singh como representante del fondo desde la India para manejar las cosas, y fue Anup Singh el que siguió las relaciones con el Uruguay. O sea, gobernar no es sencillo. Nada es simple en la vida. ¿Sabe lo que siento, doctor? Gobernar no es sencillo. Como compatriota más, lo que es una opinión muy personal, por supuesto, capaz que ni usted la comparte. Lo que yo siento, las cosas del destino, es que creo que nadie en los últimos tiempos estaba más capacitado, tenía un fundamento teórico de toda la vida que lo avalaba. Perdóneme. Para hacer los cambios que el Uruguay precisaba. Perdóneme, y que tuvo llegado a apagar incendios como fue el destino para usted. Perdóneme, usted se equivoca. ¿Por qué? Aquí está lleno de gente capaz para hacer cosas. Porque todo ese equipo que nosotros teníamos, Sí. Gabriel, por empezar, Pensión. Alberto, César, y todos los demás, De Brum, Steneri, Elito Alfi, Alejandro, todo ese equipo, cuando nos reunimos una vez en casa de Steneri, hace poco tiempo, dijimos, che, pero... Que era el embajador en Estados Unidos, ¿no? No, Steneri fue durante los gobiernos de Julio de la Calle, el gobierno que yo presidí, y el del doctor Vázquez, fue el representante financiero del Uruguay en Washington ante los institutos internacionales, fue 25 años. Y entonces en la reunión que Steneri organizó en la casa, no sé quién fue que dijo, no sé si fue De Brum que dijo, che, pero podríamos alquilar un equipo nuestro para arreglar los líos en Europa. O sea, acá hay un grupo de gente muy valiosa, muy capaz, al cual puedo asegurar que se le agrega, sin desmedro de todos ellos, Nicandro, Javier de Aedo, el propio de Posada. Pero usted a veces no reflexiona, la pregunta que le quiero hacer es esta, doctor Valle. ¿Usted a veces no reflexiona qué habría sido de su gobierno en ese entonces si hubiese gobernado en situaciones normales? No, ¿sabe por qué cuando hago esa reflexión le voy a decir lo que hubiera pasado? A ver. Total, hacemos historia, y la historia cualquiera la reescribe con el diario El Lunes abierto. Sí, sí. O sea que lo que yo creo es que dentro del Partido Colorado, como en todas las colectividades políticas del planeta, hay distintas inclinaciones dentro de la misma colectividad. Entonces, un día, Never Araujo inauguró, che, un bizcocho de eso me podía dar, por favor. Sí, están adentro de la bolsa, pero no se tocan. Están adentro de la bolsa. No la ve, pero hay una bolsa ¿Sabe una cosa? que Me hace vino para acordar a una compartir con el película mar. argentina vieja de Sandrini. José los trae, los deja ahí dentro de la bolsa. Sandrini era muy pobre Sandrini, andaba buscando trabajo y tenía un solo sándwich. Entonces lo guardaba en el bolsillo de adentro del saco. Y cuando estaba buscando trabajo y se llegó a un lugar donde había varias personas en la misma condición que él, abrió el saco, sacó el sándwich y le dijo, ¿gusta una olida? Sí, que no se lo comiera. Era lo único que podía ofrecer, ¿no? Entonces Never Araujo un buen día inició una cuestión en la televisión de carácter político, me mandó a buscar para iniciar la cuestión. Y me dijo, dígame, ¿usted qué se diferencia del doctor Sanguinetti? Y digo, bueno, una cosa muy sencilla. Él es mucho más francés, yo soy mucho más sajón. O sea, en la línea común que tenemos con Julio dentro del Partido Colorado, tenemos alguna pequeña diferencia. ¿Quiere decir que Sanguinetti es más romántico que usted? No es más romántico. Él está mucho más afiliado a una cosa muy lógica y muy auténtica, que son las estructuras estables de las instituciones nacionales. O sea, cuando todo el mundo habló del cambio de las estructuras, Julio siempre dijo, pero ¿cómo? Si en el Uruguay lo que realmente ha sostenido la vida de este país es la estabilidad de sus instituciones. O sea, la estabilidad de sus estructuras sociales, familiares, eso es lo que nos ha sostenido. Mi visión es un poquito diferente. Mi visión es mucho más del lado sajón. O sea, mucho más hacia Churchill. No es hacia Churchill como tal. No, porque Churchill es un hombre muy interesante, pero muy complejo. No, es mucho más hacia la predominancia del individuo frente al Estado. O sea, no es el Estado para mí el que resuelve todos los problemas,
sino que es un instrumento necesario, que tiene que entrar y salir, que tiene que actuar como debe actuar. Pero para mí el corazón es la sociedad misma, la propia sociedad, cada uno de nosotros actuando con más libertad. Y eso es una aproximación al mismo fenómeno social y político, mucho más del lado sajón que del lado francés. Y los anarquistas rusos también quedaron felices y lo escuchan a usted hablar así. Mire, algunos quedarán más felices que otros. Hoy por hoy los anarquistas están demasiado inficcionados por un marxismo ya pasado y bastante esclerosado. Se dice que en un diálogo glorioso que tuvieron De Gaulle y Churchill, que tenían una relación muy compleja, De Gaulle les peta a Churchill que los británicos luchaban por la plata, mientras que los franceses luchaban por la gloria. Y Churchill le respondió y dice, bueno, y cada uno lucha por lo que le falta. Saltamos 5 o 6 años más adelante de esa, cosa loca, ¿no? de esa crisis, doctor Valle. Por lo que he leído yo de datos de ese tiempo, usted, debido a la acuciante falta de recursos, tuvo el endeudamiento del país, pasó de 7.000 a 12.000 millones de dólares, más o menos un promedio de 1.000 millones por año. Hoy, con una riqueza que es casi 450% mayor a la de ese entonces, el endeudamiento del país es de 1.936 millones de dólares, o sea, casi 100% más de lo que fue en su época a pesar de esa terrible crisis. ¿Cómo usted explica esto? ¿Por qué el país se está endeudando tanto a pesar de la bonanza fantástica que vive desde el final de su gobierno? Bueno, es un poco la política, ¿no?, del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno hace un cálculo diciendo, bueno, el porcentaje de deuda sobre el producto es tanto, porque como el tipo de cambio ha apreciado nuestra moneda contra el dólar, naturalmente usted tiene hoy un PBI mucho más alto. Claro. Aquí el problema de la deuda no es grave en la medida en que nosotros tengamos la fortuna de que la tasa internacional de interés siga siendo casi cero. El día que con este monto de deuda la tasa pase a 4 o 5%, vamos a tener algún problema. Pero a mí lo que me parece, más que ninguna otra cosa, que hoy lo que importa no es el tema de la deuda. Hoy realmente la deuda no tiene importancia. Yo, por otra parte, considero que durante el gobierno del doctor Vázquez, el ministro de Economía, el señor Astori, el tema de las deudas lo manejó correctamente. No tengo ningún empacho en reconocerlo. Inclusive, es más, durante todo el proceso en donde nosotros negociamos las deudas nuestras con el exterior, en el Frente Amplio, estaba por un lado la opinión del doctor Vázquez en contra de lo que hacíamos y la opinión del senador Astori a favor. Y el senador Astori en ese momento se jugó en su opinión pública contra el resto de su equipo de gobierno. De una manera muy sensata y patriótica se podría definir. Yo creo que además él de economía entiende. Y él sabía perfectamente que si el Uruguay no salía adecuadamente de la situación que teníamos, notoriamente el gobierno que ahí aspiraba a integrar, si el Frente Amplio ganaba la elección, no iba a poder ni siquiera gobernar. Así que sabía claramente que lo que estábamos haciendo, como él lo ha dicho posteriormente en la presentación del libro de Kennedy, fue la causa que le llegó a permitir al gobierno del Frente Amplio, al primer gobierno del Frente Amplio en materia económica, a caminar sin necesidad de hacer ajuste fiscal, sin necesidad de ningún tipo de problema, porque estaba todo resuelto. Bien, tenemos que ir a un breve corte, pero antes algunos mensajes que van llegando, no podemos leerlos todos, lógicamente, porque nos llevaría todo el programa, pero dice María desde el norte, de allá, Artigas, que están escuchando vía internet el programa, dice, grande doctor Valle y su equipo. Uno ve a través de la tele que en Europa toman a Uruguay como ejemplo para salir de su crisis. Dice el 575, aguante Peñarol y el gran presidente que la historia reconocerá. Solo él pudo haber salido exitoso de las 7 plagas que le tocó presidir Heber, dice, bueno, un nombre o un apellido bien blanco, ¿no? Este otro, en la terminación 487, dice, estimado, un saludo a ese Patricio, sin ser de su palo. Reconozco su valía como capitán en tempestades y no olvido también al doctor Achugarri, que niveló la economía sin someter al pueblo y a los trabajadores a una costa de su propia salud. Dice el 487, el 715,
me pregunta si estamos en vivo con el doctor Valle. Se ve que no es una escucha habitual del programa, si no podría preguntar si estamos en vivo. Todavía estoy vivo. Bueno, peor hubiese se preguntaba si estaba viendo el doctor Valle. Dice el 503, Pinato, buen día, tenemos más deuda porque hubo dinero pedido al extranjero que nunca llegó al pueblo, dice en los últimos años. Y el 418... No, perdóneme, estimado amigo, pero tenemos más deuda, pero no por eso. Pero creo que hay una percepción popular de que no se sabe dónde ha ido ese dinero, porque uno ve las grandes obras del Estado. No es así. ¿Te dice que no? Bien. Las cosas no son así. 418 dice, hoy usted no tiene a un expresidente, estamos escuchando a un estadista. Lo felicito y saludo muy especialmente al doctor Valle Walter Callafa de Florida. Breve corte y continuamos en la mañana de Estado de Situación con el doctor Jorge Valle. Exactamente las 9:30 de la mañana. Les voy a dar a continuación, antes de continuar con la entrevista con el doctor Valle y la presencia de José Piris y Libertindad, que están callados como Cusco en bote, les voy diciendo, ¿no? Pero bueno, está. La admiración que ambos sienten claramente por su filiación colorada. Los tiene callados. Los tiene callados. Oiga, Pinato, dígame. No sea tan macañador, ¿quiere? Los cucos en bote se callan, no van quietos. Le digo más. Miedo. Acá Le digo estamos más. aprendiendo. Cuando no estoy conduciendo el programa y dejo a estos dos muchachos acá el programa, pasa un tinte rojo, que ni le cuento. Me manda mensaje la gente y dice, che, pasó a ser la audición del Partido Colorado, y tu programa, no sé qué. En Artigas, me encuentran nuestra columna En la Voz de Artigas con Javier Bertalón los viernes a las 10:15 de la mañana. En Salto, Radio La Pey con Daniel Callazo los viernes a las 16 y con repetición de este programa todos los días por FM Sol. En Paysandú, Radio Felicidad con Luis Vega los viernes a las 8 de la mañana. En Guichón, FM Cordialidad, que también repite este programa, con Nube La Llana los viernes a las 15. En Fray Ventos con FM Visión Sandra Odera los miércoles a las 14. En Zoom, Visión Zoom con Daniel Porro los jueves a las 14:30. En Mercedes, Radio Graciada, Gerardo La Paz, hoy, miércoles a las 11:05. Rivera, Radio Internacional con Iván Murera, los miércoles a las 14. Tranqueras, FM Tranqueras con Wilson Acosta, los viernes a las 10:30. Minas de Corrales, Radio Real con Eduardo Andina, los lunes a las 10:20 de la mañana. San Javier con Leo Martínez, jueves a las 8:10. En Río Branco, Radio Río Branco con Ricardo Bentancor, los lunes a las 10:35. En Casupá FM con Luis Caramel, los miércoles a las 10:20. Y en Maldonado con Estela Hernández, los jueves a las 22. Bueno, tengo otra lista de más de 20 radios más, lo vamos a ir antes del fin del programa, porque si no queda muy largo esta enorme lista de casi 40 medios en todo el país que nos tienen, para orgullo nuestro, por supuesto, como columnistas en sus diferentes radios. Dice, me mataste, Nelly, sabés que no soy blanco, me dice que... Y a partir de las 24 vamos a tener esto en YouTube, todo subido, porque eso estamos dosificando las energías. Porque vamos a dar clase a las 23 horas, vamos a subir este material. Está bien, dice, hola Nelly, dice el 056, cuánto te envidio, cómo me gustaría estar en tu lugar charlando con el último gran político. Vaya y dice, basta con esto. Buenos días a todos, dice el 963. Preguntarle al doctor Valle si se acuerda de los libros que me mandó a mí personalmente para las escuelas uruguayas en Río de Janeiro. Mirá vos. Tengo la carta que me mandó de agradecimiento en un cuadro en la pared de todos. No me pone el nombre, lamentablemente. Bueno, una persona que recuerda cuando usted hacía donaciones de libros, doctor Valle. Parece esos cantantes que quieren que la gente lo deje cantar. El Uruguay de hoy, usted que lo percibe simplemente como un observador, de una vasta experiencia política por sobre todo. ¿Cómo lo ve? Mire, acá hay algunas cosas que yo creo que tendremos que reflexionar sobre ellas con tranquilidad. En primer lugar, durante muchos años, en los últimos 35, 40 años, los partidos que se llaman a sí mismos partidos de izquierda sostuvieron casi con una fuerza científica de que era inexorable que el país fuera gobernado por una ideología de base marxista. Y a raíz de la crisis que vivió el país comenzando en el 2000, llegaron al gobierno, diríamos los carreristas, por ventaja mínima, ¿no verdad? Porque cuando el doctor Vázquez llega al gobierno tiene un 50.4, una cosa así. Si la elección hubiera sido en noviembre del 2003, el Frente hubiera tenido el 65% de los votos. Y si la elección hubiera sido en noviembre del 2005,
hubiéramos vuelto a crecer el 12% como el año 2004, el Frente hubiera perdido la elección. Pero el Frente llegó al gobierno. Y cuando llegó al gobierno, llegó realmente con una gran expectativa. Porque había hecho una campaña muy bien estructurada durante muchos años, con una base en el área cultural, en la enseñanza a todos los niveles, al nivel superior tanto como a nivel primario, y a nivel cultural en general, de que ellos representaban el saber, de que tenían entre sus filas la gente que tenía realmente capacidad para gobernar. Y una capacidad que la iban a poder demostrar, además con toda facilidad, porque notoriamente llegaron al gobierno en momentos de esplendor económico, gracias a que pasaron dos cosas en el mundo que todavía en buena medida nos siguen protegiendo. La tasa de interés es cero en el mundo y los valores de los productos alimenticios son los más altos de la historia. Por tanto, como el Uruguay sigue siendo un gran productor de alimentos, si tiene una producción muy fuerte de alimentos y los países que lo circundan están en la misma línea en función de la misma realidad que los acompaña y que los ha apoyado, el Uruguay se beneficia de los servicios, ya sea turísticos o logísticos o por su posición geográfica, que le ha permitido al Uruguay, sin ninguna duda, desarrollar un sector de servicios muy importante que da muchas oportunidades y mucho trabajo. Por tanto, con todo ese mazo, como yo dijera, tengo las 40 y las canto en la primera baza, el mundo uruguayo, el mundo social uruguayo dijo, bueno, ahora vamos a ver cómo esto se va a transformar en ese país de primera, que era el anuncio prometido, el país de primera. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el país de primera, pese a este esplendor económico en el cual todavía estamos, no funciona? Por una razón bastante simple. Porque el sistema ideológico que preside el pensamiento marxista es como una fe religiosa. Tiene que ser así, la realidad tiene que ser así. Y los hechos han demostrado que la realidad no funciona así. Y los hechos han demostrado mucho más fuerte que cualquier argumento en contra del acontecido. Porque si en la Unión Soviética no había oposición, no había sindicatos, no había partidos políticos, había un territorio enorme, estaban dados todos los recursos habidos y por haber, había tal cantidad de gas que desde entonces se estará aprovisionando energía a toda Europa y ellos la tienen prácticamente gratis. Igual el asunto económico no funcionó y se fundió. Es porque realmente las bases sobre las cuales está ideológicamente estructurado el sistema no funciona. Y eso es lo que se viene dando en el Uruguay. Y eso es de lo que no puede salirse en el Uruguay. Entonces cuando hablan, por ejemplo, de que, bueno, mañana el doctor Vázquez puede ser el candidato del Frente y quizá con el doctor Vázquez el Frente encuentre un camino para encontrar cierta clase de estabilidad interna y no esta situación que estamos viendo hoy, uno dice, no, pero esto ya lo vimos. Ya el doctor Vázquez fue presidente y cuando quiso hacer una apertura y hacer un acuerdo con los Estados Unidos, que era una cosa inteligente, no le dijeron que no, absolutamente. Y todo el cambio de posicionamiento ideológico con respecto a cómo se maneja la seguridad, basado en el criterio de que la sociedad es la culpable, como lo dijo el ministro Díaz, no ha cambiado. Y la ley que ha destrozado totalmente la educación primaria y la educación secundaria, de la que se agravia permanentemente el presidente de la República, fue impulsada por el doctor Vázquez. Y la ley que ha modificado todo el sistema de salud, que tanto daño le hace a la gente que tiene menos posibilidades económicas de defender su salud, no a los que tienen más chance de ser socios de otras mutualistas que son más competentes en la administración de la salud, también fue impulsada por el doctor Vázquez. Por tanto, quiero decirle que el Frente tiene un problema ideológico básico, no puede cambiar. Y como no puede cambiar, pero como tampoco la realidad del mundo en la que vive no le permite hacer lo que quiere el señor Laurier, que es profundizar la revolución y hacer los cambios estructurales,
a hacerse dueño de los centros de producción, a hacer que la propiedad privada desaparezca y que se nacionalice la banca y se nacionalice el comercio exterior y toda esa cosa, esas paparruchas que no funcionan más en ningún lugar del universo, está congelado en sí mismo. Y esa es la situación grave que tiene. Está como encalacrado, no puede salir de la situación. Y el día de mañana, que el viento se ponga del lado de la puerta y no siga empopado, entonces no tiene alternativa, no tiene solución. Porque no es capaz de tener flexibilidad, no es capaz de analizar toda esta situación. Y eso se ve en lo que le ha pasado con Pluna. ¿Qué es lo que le ha pasado con Pluna? Le ha pasado con Pluna es que se hubieran meditado y se hubieran reunido para ver cómo podían hacer las cosas mal. No lo hubieran hecho tan perfectamente mal como lo acaban de hacer. Eso es lo que percibe la gente, sí. ¿No? Porque además, aquí, y aquí yo lo digo porque lo veo desde afuera como persona que estuvo manejando cosas de parecida naturaleza, no es que haya habido por parte de Astori, o de Lorenzo, o de Caloya, o de Pintado, actitudes lindantes con intereses personales. No, no, no. Lo que pasa es que no tienen capacidad de gestión. No tienen capacidad de gestión. Fíjese en este asunto del aval. En el asunto del aval está dicho por el propio ministro de Economía que 2 horas antes del remate, él lo llamó a Caloya para que diera el aval. Bueno, aquí se puede entrar por internet a los créditos dados por el Banco de la República, que no es un secreto bancario, y están calificados. Por tanto, hay que saber si el Banco República calificó ese crédito. ¿Qué significa calificado? Calificado puede ser del 1 o del 5. Del 1 no tienes necesidad de hacer ninguna clase digamos, de estudio, de cobertura con respecto al crédito que ha dado. Del 5 que tiene que hacer cobertura absoluta. Bueno, habría que ver si es 1 o si es 5. Porque si es 1, están diciendo una cosa que es falsa. Porque notoriamente la empresa no está en condiciones de pago. Y si es 5, hicieron y tomaron las medidas del Banco Central establece que son necesarias tomar. O sea, violaron todas las normas, absolutamente todas las normas del Banco Central y del propio Banco de la República. Todo. Porque imagínese usted que si realmente lo que quieren... ¿Pero eso implica una consecuencia penal? Como lo que hizo el Gustavo Salles. Ese es un asunto de Salles. Yo no voy a hablar de cuestiones penales, yo voy a hablar del funcionamiento de la sociedad uruguaya. Pero es un hecho grave, son millones de dólares de todos los uruguayos. Mire, por supuesto que es un hecho grave, pero yo no vine acá a este micrófono a hacer inculpaciones de carácter penal. No es mi manera de ser. Yo vine a analizar la falta de capacidad para gobernar, que es mucho más grave. La falta de capacidad para gobernar es mucho más grave. Porque la otra cosa es que hay, ¿a quién le va a usted hacer creer de que todo este sistema no estaba en conocimiento del presidente de la República? ¿Quién puede creer cuando un vicepresidente, un ministro de Economía, un ministro de Obras Públicas, un presidente del Banco República toman estas medidas, en 2 horas le dan un aval sin ninguna clase de control ni de cumplimiento de las normas legales, cuando el que aparece como asegurador no está en el Uruguay, por tanto no puede garantizar un aval, cuando hay que ir a cobrarle a la Argentina, cuando además el asegurador es el mismo que lo asegura López Mena? ¿Quién va a creer de que no sabían que la persona que venía tenía otro nombre y que era un empleado de López Mena? ¿Quién va a creer que no sabían? Porque cuando el señor ministro Lorenzo lo llamó por teléfono al presidente del Banco República, que venía haciendo sin ninguna duda una buena gestión, y lo escracha, y lo deja repegado, sí, lo mató, y le da la orden del aval. ¿Para quién era el aval? ¿Para cómo? Entonces el aval no era para Mongo, era para cómo. ¿Y quién había venido en nombre de cómo a pedir el aval? ¿Era López Mena el que pidió el aval o era el señor con el nombre cambiado?
O sea que ni le preguntaron al señor cómo se llamaba. Así que yo podía haber venido, bajado del Afganistán y haber comprado los aviones sin decir que lo compraba en nombre de la compañía tal, sino que lo compraba para mí y era para... Jorge Ibáñez. Una cuestión absolutamente contraria a lo que el Estado uruguayo pretendía hacer. Pero como si el Estado vende una cosa, se hace una licitación de la UTE. La primera cosa que hace la UTE es decir, a ver, dígame, ¿usted tiene capacidad técnica? A ver, muéstreme por qué tiene capacidad técnica. Y por eso a los argentinos no le dieron la licitación de la UTE con respecto a la construcción de la central nueva de ciclo combinado. Porque demostraron, con los papeles que habían presentado las autoridades de la UTE, que esa compañía no estaba capacitada para hacer esa obra. La segunda cosa que le preguntan, ¿y usted qué capacidad financiera tiene? Pero eso fue lo que nos pasó cuando hicimos la concesión del puerto y la concesión del aeropuerto. Tienen que demostrar, usted es un oferente, usted está interesado, bueno, ¿y usted por qué está interesado? Ah, porque yo sé construir aeropuerto. A ver, muéstreme si sabe construir aeropuerto. Pero ¿cómo usted va a permitir que en un remate de esta naturaleza aparezca un Juan sin tierra y diga yo compro? Levanta el dedo y dice yo compro. El señor de la derecha. No, y el señor de la derecha compra y se lleva los aviones. Ah, es el tío de una prima que está representando. ¿Pero cómo? Y el escribano nos preguntó dónde está el poder que le acredita a usted como representante. ¿Cómo? No le preguntó nada a nadie. A nadie. Y el señor no tuvo necesidad de presentar ante escribano ninguno de gobierno si estaba realmente acreditada su representatividad. Hasta el día de hoy no se sabe si realmente está acreditada su representación por parte ¿Qué chantaje fue todo la eso? empresa había dicho ¿Qué chantaje fue todo eso? no pero se lo sentía más grave del representado por asunto ese señor. no es lo que diga la empresa. Lo más grave es que todo esto no se puede haber hecho sin conocimiento del presidente de la República y sin su expresa autorización, lo que significa que lo que se ve claramente es que no tiene la más mínima idea de cómo se maneja una crisis, ni siquiera de una empresa. Esa es la cuestión que uno extrae de todo esto, y el final inventado por el vicepresidente es en broma. Patético. Es trágico. O sea, acá lo que quieren hacer es salvar al que tiene que poner los 13 millones de la garantía. Caloi. No, a Caloya no. A Caloya lo han dejado ya repegado. ¿A la empresa de seguro argentina? A Buquebus. ¿Quién es ¿Seguro? el? Pero perdón, si van a ir a cobrarle el aval a un señor que está en Argentina, tienen que hacer un juicio en Argentina, y el señor es el asegurador del Buquebus, le venía a cobrar a López Mena los 13 millones. Usted nunca se llevó muy bien con López Mena, me contó un pajarito. No, yo a López Mena directamente un día me vine a saludar y le dije retírese. Nada más. ¿Por qué le dijo eso? Y porque tengo mala opinión del tipo, y chao, se acabó. No tengo ningún problema en decirlo. ¿No anduvo Además, con vuelta? Él lo sabe. ¿Pero qué voy a andar con vuelta? Tengo 85 años de edad, ¿usted qué quiere que ande con vuelta? Yo sé que lo sabe porque fue justamente una entrevista que me contó eso. Pero espera, antes de seguir con la entrevista, doctor Valle, un par de cosas. Agradecerle a Álvaro Alfonso, que tenía su columna los miércoles, lo pasó para mañana, digamos voluntariamente, porque está escuchando a doctor Valle y quiere que él aproveche estos minutos finales. Anuncia que va a ser el viernes también porque tiene mucho material. Ahí está. Y de dos queridos amigos de doctor Valle, que sé que va a valorar estos saludos, le hace llegar el doctor Alberto Scavarelli y el escribano Guillermo Estilo, le mandan un saludo especial y que lo están escuchando, doctor Valle. Entonces, muchas gracias a Guillermo, que fue un gran ministro del Interior. Un gran ministro del Interior. Y Scavarelli, que es un hombre muy Scavarelli simpático. es un hombre muy interesante. Espero que sea diputado por el departamento de Montevideo del Partido Colorado Ballista. En primer lugar, yo creo que esto demuestra claramente la incapacidad de gestión del gobierno. Porque el gobierno está atado por sus esquemas ideológicos que no lo dejan reconocer la realidad. Y eso es lo que hace que las cosas no funcionen. Imagínense lo que sería este país si no tuviéramos la tasa de interés cero que tenemos y los precios de la soja y de la carne y de la leche que tenemos. Sería una especie de tragedia. Y puede pasar eso. ¿Y bueno, si pasa? no, yo no creo que eso vaya a pasar. No creo, ¿sabes por qué no Porque creo? usted termina, perdóneme, doctor Valle, usted termina su gobierno con un presupuesto de 2.800 millones de dólares, es de casi 13.000 millones de dólares. No, bueno, macanudo, pero los números son los números relativos. Si la economía crece, crecen los presupuestos.
Acá el problema no es que el presupuesto sea alto, el problema es que no se ha aprovechado una circunstancia favorable, notoriamente favorable de la economía, para tener superávit fiscal. Cuando usted tiene superávit fiscal, usted maneja mucho mejor el tipo de cambio. Si usted tiene déficit y todos los meses usted tiene que colocar letras en el mercado para poder pagar la diferencia entre lo que usted recauda y lo que usted gasta, usted tiene que poner esa plata en el mercado. Cuando pone la plata en el mercado, usted genera inflación. Y por eso hemos llegado al absurdo, parecido a lo que hace el señor Moreno en la República Argentina, de que para impedir que la inflación llegue al 10%, se reunió con los supermercados y dijo, por favor, bájenme el 10% de los precios hasta el 1 de enero. Que sí que el 1 de enero, ¡pácate!, revienta el elástico. O sea, si no hubiera tomado esa medida de presión sobre todos los supermercados para bajar 10% de los precios, la inflación ya estaría arriba del 10%. O sea, la presión salarial por un lado y la presión del gasto por otro genera inflación. Y además, al generar déficit, lo obliga a usted a pedir plata prestada. Y cuando usted pide plata prestada, tiene que pagar interés por la plata prestada. Entonces usted recibe esa plata, entrega papeles con bonos a esa persona por la que le paga el 7% de interés, y el individuo entonces cambia dólares que están regalados de baratos, los coloca en pesos al 7% a plazo corto, y después cuando se lo devuelven, vuelve a comprar más dólares que antes. Entonces el negocio redondo para el tipo que está para el banco, básicamente, que es lo que manejan esta cifra. Paralelamente a eso, usted luego tiene que secar, porque si usted no seca la plaza recomprando parte del dinero que está por allí, para usted se le cae el tipo de cambio, por un lado, lo que hace más difícil la producción y la exportación, y más caro el costo interno de producción, y al mismo tiempo es como si usted inyectara nafta a un incendio. O sea, aumenta el valor de toda la mercadería. Y ese límite es el que, como estaba ya cerrada la posibilidad de otras cosas, es el que lo obligó al ministro a decir, bueno, ahora la única forma que tengo para que la inflación no vaya a las nubes por encima del 10% es bajar el tipo de cambio y pedirle a los supermercados, por favor, por 2 meses bajen el 10%. Así que, ¿en qué estamos? Estamos en la pendiente resbaladiza. Es preocupante su análisis. Y bueno, no es preocupante, es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, la realidad se puede modificar, pero para modificar la realidad, el Frente no puede modificar la realidad porque tiene que cambiar de manera de pensar. La pregunta nos queda 3 minutos. Y no puede cambiar de manera de pensar. Y por tanto, tanto el gobierno del doctor Vázquez como el gobierno del señor Mujica, como eventualmente mañana sería el gobierno del doctor Vázquez, no pueden cambiar absolutamente nada. No pueden cambiar la educación, ni la seguridad, ni la salud, ni el esquema como manejan los gastos en la economía. Nos quedan 3 minutos, doctor Valle. El gobierno está a la defensiva en cuanto temas surgen en la opinión pública. Sin embargo, a pesar de estar a la defensiva hace ya bastante tiempo, uno no ve que la oposición saque partido de eso, por lo menos en el plano electoral. ¿Cuántas cuentas surge? La suma de los dos partidos no llega al 40%. Mire, perdóneme. Usted perdóneme con respecto a las encuestas, ¿no? Sí. Yo tengo mis opiniones particulares, como todas las cosas. Cuando yo salí para ser candidato a presidente de la República tenía el 8%. Y no sé cómo hice, pero llegué a presidente de la República. El señor González, vamos a tomarlo como referente. El señor González dijo que el Frente tenía en tal fecha tanto porcentaje. Hoy dice que tiene tanto porcentaje. Y dice que el partido que más ha crecido es el de los indecisos. Sí. O sea, los indecisos aparecen con un porcentaje de votos mayor que el Partido Nacional. 25% más o menos. Y mayor que el Partido Colorado. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa es la realidad del esquema. O sea, ¿qué va a pasar en los próximos 2 años? ¿Esto sigue como pluma, así para abajo? ¿O se nivela o crece? Bueno, para mí sigue como pluma para abajo. Y sigue como pluma para abajo porque, sin ninguna duda, Luna no es una casualidad. Es un síntoma. Luna es la consecuencia de la manera de ser y de manera de pensar de un grupo humano muy respetable como seres humanos,
pero que están totalmente equivocados en cuanto a cómo se maneja el gobierno de una sociedad dada, aún en tiempos tan fantásticamente favorables como estos. Así que yo lo que creo es que esta tendencia se va a mantener. Y donde se mantenga la tendencia, y los partidos tradicionales hagan algunas cosas, porque ¿qué es lo que más le importa al 25% de los ciudadanos que están en esa área llamada indecisos? Le importa tener certezas. Esas personas no están pensando quién va a ser el presidente, no, están pensando en tener certezas. Aquí lo que se precisa es que los partidos adviertan que para algunos temas los partidos tienen que tener mucho antes de la elección Posturas bien definidas. posturas acordadas, bien definidas, para decirle al país que cualquiera de ellos que vaya al balotaje va a tener el apoyo del otro para hacer determinadas cosas en común. Doctor Valle, muchas gracias por su presencia esta mañana en esta situación. Por lo menos ha degustado unos riquísimos mates, eso lo ha tenido muy conforme. Nos quedaron pila de cosas para preguntar, pero nuestro silencio era inevitable. Pero tenemos hasta fin de año para invitarlo de vuelta. Pero la figura del doctor Valle a mí me deja para dejar una reflexión de salida. Acá a la izquierda ha vivido promocionando que fueron ellos los que pelearon contra la dictadura y hay gente dentro de ellos que nunca pasó un día preso. El doctor Valle estuvo preso por hablar contra la dictadura. Fue un episodio muy divertido. Y es para todo un programa. Fue un episodio muy divertido porque además quedaron, el Partido Colorado y el Partido Nacional estuvieron... Quedaron 6 décadas de vacío en esta entrevista que no hablamos de la vida del doctor Usted sabe Valle. que fue muy divertido porque yo hice una audición de televisión diciendo que iban a dar un golpe de Estado y lo hice para celebrar mi cumpleaños. ¿En serio? Sí, claro. ¿Así en Canal 12 no fue? Sí, Sí, sí. 25 de octubre. Y me vinieron a buscar de noche. Y justo... En su propio cumpleaños. No, a la noche. Yo me escapé. Y fue muy gracioso. Después habían dicho que por la televisión apareció que se cierran los aeropuertos y se cierran las fronteras para que este maldito no se escape. Y yo hablaba por No era radio. muy querido por los Y militares. yo hablaba por radio. Mm. Y decía lo que me estaba pasando, y ya que estaba en mi casa, y era mentira, yo ya me había escapado. Había hablado de la casa de una señora vecina, pobre el susto que se pegó. Pero se escapó, pero nunca se fue del Uruguay. No me voy a ir del Uruguay. Te lo aguanto acá. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Mi padre tuvo una dictadura y tuvo que irse del Uruguay, y yo fui a la escuela en Buenos Aires. Digo, Yo fui a la escuela en era Buenos Aires. justamente a eso, ¿no? A que hubo gente de los partidos tradicionales. Bueno, está, pero eso no tiene nada que ver. Dígame la cosa, todo el mundo habla del gran acto del obelisco. Y resulta que el acto del obelisco lo inventé yo. Lo inventé yo el acto del obelisco. Qué tarde gloriosa Lo fue inventé esa. yo el acto del obelisco porque un día en la reunión que teníamos con el triunvirato de los partidos en la casa de Pibel Devoto, le dije, che, acá tenemos que hacer un acto. ¿Te parece? Sí, vamos a pedirlo porque nos van a tener que dar. Viste que era para Y quedarse ahí más salió. tiempo. Sí. A pedirle andar es una hora. Bueno, bacano. Tal vez. Saludo al doctor Jorge Valle y realmente el micrófono hay que dejárselo. ¿Para Y qué por vamos a supuesto. hablar nosotros? No, vamos a seguir. Lo vamos a invitar si quiere venir de columnista los viernes. Siempre que haya mate y algún bizcocho. Perfecto. Mañana Liberty Trindade y José Piris conducen Estado de Situación. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes el lunes que viene. Chau. Arriba Viola, golpe de cabeza, la busca la Silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viola, viene para la bomba, el bombardero, de la Viola, tira. Bueno, ahí tienen el recuerdo en el relato de dos grandes relatores uruguayos, Javier Máximo Goñi, que aún sigue relatando en Radio Oriental, y Carlos Muñoz, que está en Argentina. Lamentablemente nosotros habíamos producido encontrado un relato de un colombiano, que bueno, no salió en la grabación, porque era glorioso lo que decía el colombiano. No relata el gol en el momento que Diego Aguirre clava la pelota contra el palo izquierdo de Falcioni, que era el golero de América de Cali, hoy el director técnico de Boca Juniors, ¿no es así? Recuerdo esa tarde de sábado, faltaba 1 minuto, 2 minutos, no se veía el gol por ningún lado, el empate,
sacaba campeón al cuadro colombiano. Yo tenía un televisor Panavox de 14 pulgadas en blanco y negro en el apartamento que yo vivía, épocas de estudiante, allá por la calle Neira, casi propio. Y finalmente, desesperado, ya no sabía qué cábala hacer, me encerré en el cuarto, en el baño, con una pequeña espica de mi abuelo, como se pegaba al oído. Y cuando Aguirre hace el gol, bueno, se desató una locura en todo Montevideo. Yo nunca en mi vida vi tanta gente en 18 de julio como el festejo de ese gol de Peñarol, que provocó una alegría popular. Claro, ninguno de aquellos que festejamos ese gol nos imaginamos que iba a ser el último, que íbamos a gritar tanto en nuestra vida. Hace ya 25 años, por lo menos hay 3 generaciones de peñarolenses que no saben lo que es festejar una Copa Libertadores Nacional ya hace 24 años. El fútbol uruguayo en ese sentido, bueno, muchas son las razones. Con Juan Carlos Celsa en alguno de estos próximos programas vamos a analizar por qué hace tanto tiempo que el fútbol uruguayo a nivel de equipos no logra darnos una gran alegría como antes era tan habitual. 5 Libertadores, Peñarol 3 Nacional y ambos 3 campeonatos del mundo. No es poca cosa para un país tan pequeño. Breve corte y ya estamos aquí con el doctor Jorge Bache. Las 9 en punto de la mañana, ya son muchos los mensajes que estamos recibiendo. Marisa de Artigas dice: grande Peñarol, le reconozco su gloria. ¿Por qué Diego Aguirre no es director técnico del Uruguay? Aclaro que soy hincha de Nacional. Bueno, esto es bueno, ¿no? De que, antes que nada, yo también, cuando Nacional juega con equipos extranjeros, hincho por Nacional como uruguayo. Sergio Rodríguez dice: gracias por el recuerdo, se me puso la piel de gallo, dice, no de gallina. Bueno, estoy muy emocionado por lo que escuché, el relato lo vi con mucha emoción, muchas gracias, lo felicito. Héctor Roleva de Solimar. Doctor Jorge Valle, ¿cómo anda? Yo bien, gracias. Lo veo impecable realmente, degustando un riquísimo mate. Normal. Matero de toda la vida. Sobre todo cuando estudiábamos de noche había que mantenerse despierto y el mate era una fórmula, porque en mi casa de día no se podía estudiar. La locura política era impresionante, me imagino. La locura no, la cantidad de gente que entraba, salía y todo. Eran exactamente las 19:45 de un caluroso sábado 31 de octubre de 1987. Lo recuerdo como si fuera hoy. Claro, el reloj del Estadio Nacional de Santiago, tan ligado a la mitología del Club Atlético Peñarol, marcaba 14 minutos 58 segundos del segundo chico del alargue. Faltaban tan solo 2 segundos para que el América de Cali se abrazara a su primera Copa Libertadores. Finalmente sucedió esto. ¿Y el relato del colombiano? Había mandado un relato un colombiano que dice, cuando hace el gol, dice: no lo voy a cantar. Además, así que optamos por estudiar de noche. Usted siempre rescató, por lo menos en entrevistas que uno lo ha visto, la fecunda, profunda y por supuesto protectora relación con su mamá. Y no muchas veces lo vi rescatar cómo fue su vínculo, especialmente en la infancia, con su padre. Las labores políticas de su padre no le permitió que su vínculo fuera con esa, digamos, con ese tiempo de estar juntos que hubiese querido usted como niño. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad es que mi madre me contó que en los años de la dictadura de don Gabriel Terra, cuando mi padre tuvo que exiliarse y esconderse y andaba en la frontera de Brasil y andaba con documentación que no era la auténtica, tenía un documento llamado Conrado López, yo lo veía prácticamente nada. Y por tanto, cuando un buen día apareció en casa de bigote, yo prácticamente no lo conocí, y mi madre me contaba que yo había tenido